Vamos al asunto de los dineros. No solamente un presupuesto, digamos, más austero que se presentó por parte del Instituto Nacional Electoral, uno de los órganos autónomos del país, todavía le dieron un recorte adicional. Esto generaba dudas sobre su movilidad, sobre programas, por ejemplo, para renovar las credenciales de electores. Bueno, creo que lo que se va a definir un rato más en la sesión del INE es aclarar qué papel va a tener precisamente el Instituto Nacional Electoral en 5 elecciones, las de este año, que son el 2 de julio. En Aguascalientes se renuevan ayuntamientos, en Baja California en Baja California se renueva todo, gubernaturas, congresos y municipios. En Durango, en Quintana Roo y en Tamaulipas, Congreso. Y pues que es la interrogante de Puebla, porque Puebla, pues quieren desde Puebla, por lo pronto Morena, el partido Morena quiere que el INE y no el organismo local participe. El caso es que, pues a lo mejor ese recorte impide que el INE pueda participar con los órganos locales en la organización de esas elecciones. Pero estaría en riesgo por falta de recursos la participación del INE en esas elecciones. Ciro Murayama, consejero del INE, gusto en saludarte, buen día. Hola, buen día, feliz año. Feliz año, Ciro. ¿Va a tener recursos el INE con el recorte que les hicieron en el presupuesto 2019 para atender, participar, llevar a cabo esas elecciones? Pues justamente es lo que estamos tratando de resolver. Como bien decían ustedes, nosotros presentamos el presupuesto más austero en la historia del INE y del IFE y tuvimos el mayor recorte en la vida de la autoridad electoral. Nosotros nos propusimos que el INE distrajera la menor cantidad de recursos del presupuesto de egresos de la Federación. La propuesta que mandamos era apenas 20 centavos de cada 100 pesos de gasto. La participación más baja en la historia de la autoridad electoral, bajamos 37% respecto a 2018, obvio que ocurrieron elecciones federales, pero incluso 5% menor al de 2017, que es un año equivalente en términos de elecciones locales a este, y nos encontramos con este recorte inmenso de 950 millones de pesos, simplemente para salir a instalar las 16,000 casillas en las 5 entidades con elecciones ordinarias. Nosotros, para pagar el personal, hacer trabajo de campo, visitar a más de 1.200.000 ciudadanos en sus domicilios para invitarlos a ser funcionarios de casilla, presupuestamos 619 millones de pesos. El recorte es por 950 millones, es decir, no tenemos recursos para salir a hacer ese trabajo y lo único que podríamos hacer es restar de actividades sustantivas, como por ejemplo la credencialización, lo cual comprometería el derecho a la identidad de la ciudadanía en México. Entonces, pues sería afectar un derecho para garantizar poder salir a instalar las casillas. ¿No tienen recursos para hacer ese trabajo? No, porque nosotros pedimos 1.200 millones de pesos de gasto de proyectos, es decir, lo que podemos mover, y nos recortaron 950. Nosotros lo que estamos hablando con el gobierno federal, concretamente en Gobernación y en Hacienda, es para por lo menos recuperar 619 millones de pesos y salir a instalar las casillas. 16,000 nos decías. Estas 16,000 casillas son Baja California, Aguascalientes, los cinco estados donde habrá elecciones, sin contar Puebla o ya contando Puebla. Sin Puebla, pues ocurrió la tragedia después de que se votó el presupuesto, unas horas después, y en Puebla la situación es distinta, porque hasta donde tenemos conocimiento, el Congreso del Estado aprobó una partida presupuestal que sí incluye los recursos que necesitaríamos para salir a instalar más de 7,000 casillas en Puebla. Puebla representa prácticamente un 50% adicional de trabajo de campo del INE este año, porque su padrón electoral es de 4,5 millones, que las otras 5 entidades estarían saliendo a votar o siendo llamados a votar 9 millones de ciudadanos. Entonces Puebla representa alrededor de 300 millones más, pero hasta donde entendemos el Congreso de Puebla va a poner esos recursos para que se pueda hacer la elección. Entonces, paradójicamente, Puebla, que es una situación extraordinaria, muy triste, es la que menos se nos complica. Donde tenemos el problema grave es en lo que tocó a la decisión de la Cámara de Diputados Federal para los comicios ordinarios, donde el recorte pues no tomó en cuenta esto. Es más, en el decreto del presupuesto de egresos de la Federación no hay ninguna justificación. Lo único que dice en el presupuesto del INE, véase en el anexo, y en el anexo nos encontramos que nos quitaron 950 millones de pesos. ¿Por qué eso? No menos, no más. Nunca nos lo explicaron. Fue una decisión que no midió las consecuencias, y ahora lo que estamos tratando de hacer con
conversaciones con el Ejecutivo, pues es poder garantizar que el INE una vez más salga a instalar las casillas, porque si no tendríamos que acudir a una salida que nos da la ley, que es la figura de la delegación de las tareas del INE en los OPLES, es decir, en las autoridades electorales locales. Yo creo que sería una regresión en términos de la calidad. Pues para allá van, escuchándote, para allá van las cosas. Pues si no tienen recursos, ¿qué van a hacer? Sino delegar esas tareas. Así es el escenario menos deseable, es en el escenario que nos colocó la Cámara de Diputados, y hemos encontrado buena sensibilidad en Gobernación y en la Secretaría de Hacienda, pero pues ellos tendrían que encontrar los mecanismos para encontrar estos recursos y para hacernos llegar, porque nosotros en los próximos días tenemos que aprobar el presupuesto ajustado y las tareas que vamos a hacer con este recorte. Si estos recursos no están, pues tendríamos que aprobar eventualmente la delegación de tareas, y que sea, pues como antes, cada autoridad electoral local hace toda la elección, y el INE no podría instalar las casillas, que es lo que viene haciendo los comicios locales sistemáticamente desde 2015. Bueno, entonces, si no reciben poco más de 600 millones de pesos, que yo creo que ahora tendrá que ser más con lo de Puebla, ustedes no van a poder organizar las elecciones en estos estados, no van a poder participar ahí. Así es, al INE 600 millones de pesos, 619 mencionas. Mira, para nosotros es mucho dinero, para la Federación realmente nada. Insisto en que presentamos el presupuesto más austero de la historia, lo más bajo, y aún así nos propinaron el recorte más alto sin ninguna justificación, sin ninguna explicación. Eso pues nos tiene sorprendidos, pero sobre todo preocupados. Nosotros estamos comprometidos por la gobernabilidad democrática de este país, y hay cosas que aquí funcionan bien. No podemos darnos el lujo de empezar a aceptar funciones del Estado que se vienen realizando con normalidad y con alta calidad por buscar pues ahorros niños que pueden acabar afectando derechos. La renovación de poderes pacífica, institucional, a través del voto, es algo que hemos conquistado los mexicanos con mucho trabajo. Yo creo que es un error de la Cámara de Diputados creer que se trata de tareas menores y de sacrificarlas en aras de ahorros pingües realmente, porque se trata de una cantidad menor, pero pues necesaria para poder instalar las casillas. Te digo, Puebla puede ser un escenario distinto, porque el Congreso anunció que apartaría, por las noticias que tenemos, más de 400 millones de pesos. Ahí nosotros, en lo que corresponde al trabajo operativo del INE, necesitaríamos alrededor de 300 millones para hacer todo el trabajo de visita a la ciudadanía, que es el 13% del padrón electoral, que tenemos que ir casa por casa invitando a los funcionarios de casilla, peinar todo el estado. Es un estado muy grande, complejo, y esos recursos al parecer van a estar. Lo que nos preocupa paradójicamente es aquellos estados donde había elecciones y habrá. Pues, muchas gracias por la información, por el detalle. Ojalá le demos seguimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.